¿Usted sostiene que hubo una guerra en el país, algo así? Sí, no lo sostengo yo, en realidad lo sostiene la Cámara Federal cuando juzga a los comandantes en jefe en la causa 13, que reconoce el estado de una guerra revolucionaria. Entonces allí ha quedado en un gobierno democrático y con el Poder Judicial consagrado el estado de conflicto ¿Usted no armado. cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un ¿Dónde recurso pone al golpe usted el de los 76? débiles. ¿Dónde pone al golpe? ¿En qué lugar lo pone en la historia? ¿Cómo lo califica? Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Ahí escuchamos a la candidata a vicepresidente de Javier Milei. Y la verdad es que yo me preguntaba, ¿cómo llegamos hasta acá nuevamente, no? Porque esta misma persona impulsa para hoy lunes, en la legislatura porteña, un homenaje a las víctimas del terrorismo, que ella dice exclusivamente fue practicado por organizaciones guerrilleras, aluda al Montoneros y al ERP. Y acá lo que vemos es cómo realmente piensa ella, ¿no? En este video, ella cree que el Estado no puede ser terrorista. Es decir, esto no es ni siquiera la teoría de los dos demonios, esto es la teoría de un solo demonio, al que el Estado tuvo que combatir y que cometió algunos abusos. No, mire, hubo una planificación del genocidio. Se dividió al país en zonas, se estructuró un sistema de recolección de información con infiltración, torturas, amenazas, asesinatos y desapariciones. Las desapariciones tuvieron un papel fundamental para generar el terror y mandar no a la sociedad al paraíso del orden, sino al miedo, al refugio del miedo, porque finalmente la sociedad tuvo que replegarse, dejar de hacer, porque no estaba permitido, manifestaciones, actividad política, actividad sindical. Y todo esto lo hicieron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y cometieron crímenes de lesa humanidad. A ver si se entiende. Los crímenes de lesa humanidad son crímenes cometidos contra la humanidad toda. Un Estado está para garantizar la vigencia de la vida y la libertad. Cuando eso no ocurre es una tiranía. Y en este caso no solamente es una tiranía. En este caso fue una tiranía que no solamente conculcó los derechos políticos, sino que convirtió la tortura, la muerte, la desaparición, la apropiación de bebés, el arrojar personas al río desde los aviones, en algo que hoy podemos describir a la distancia como un genocidio contra el propio pueblo. Contra esto han batallado madres, abuelas, hijos, organismos de derechos humanos y han construido una legitimidad histórica. Entonces yo les decía, arrancamos hace un tiempo, ¿no? Ya 1985. Este año lo arrancamos viendo cómo era premiada. Incluso estuvo candidateada al Oscar y nos llenó de orgullo. Y fue un verdadero fenómeno de gente asistiendo a los cines en la época de plataformas y de streaming con toda la familia, padres, hijos, abuelas. Ganó la sobremesa familiar, la discusión, la charla de qué había ocurrido, qué había pasado, por qué, y porque muchos chicos que ya no estaban tan al tanto, se pierde a veces de la agenda los detalles que hacen que esa historia deba ser recordada una y otra vez. Ahora, ¿qué pasó desde ese momento a este? ¿Qué ocurrió? Es la misma sociedad. Casi en un mismo tiempo estamos hablando del año en el que se celebran los 40 años
desde la recuperación democrática. 38 años del inicio de un juicio histórico, como fue el juicio de las juntas. Y sin embargo, lo que tenemos es una candidata negacionista de genocidio, cuya fórmula, la fórmula que integra, sacó 1/3 de los votos en la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria. Igual que el peronismo, e igual que la derecha que encarna Patricia Bullrich. ¿Qué pasó? ¿A qué podemos atribuir este salto entre la heroicidad de un acto cívico cimentado en la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, sindicatos, abogados, la sociedad toda, diría yo, que logró que se juzgaran a los comandantes genocidas, y este casi 30% que saca, insisto, una fórmula constituida y que hoy, como la de la Libertad Avanza, y que hoy muchos ven con posibilidades de ganar en primera vuelta. Y aparte el candidato a presidente dice, bueno, si yo llego a ganar, Victoria Villarroel, de ella estamos hablando, va a ser la ministra de Seguridad y va a ser la ministra de Defensa. Y esta persona que hacía tours a la casa de Videla, a ver si se entiende, ¿eh? Tours a la casa de Videla, que participó de la estrategia defensiva del genocidio de Echecolás, y que dice las cosas que dice, es decir, defiende ya no la teoría de los 2 demonios, sino la teoría de un solo demonio, quizá quede ungida por el voto popular con una increíble ausencia de participación, 11 millones de personas que no fueron a votar esta vez. Si se repiten, va a ser el candidato que surja, candidato a presidente, el presidente que surja de estas elecciones, un presidente surgido, por un lado, una proscripción, la de Cristina Fernández de Kirchner, por otro lado, la de la muy baja participación. Si a eso le sumamos que tienen discursos antidemocráticos o negacionistas, ponemos a la democracia misma en una situación de disolución. Esto hay que decirlo. Ponemos al Estado en una situación de mucha fragilidad. Si encima el candidato promete destruir las atribuciones regulatorias que tiene el Estado Nacional en defensa de un libre mercado que solo existe en su cabeza, habría que preguntarse qué otro tipo de negocios van a llegar a la Argentina. Porque la represión del movimiento popular en toda América Latina se dio por el fenómeno del narco. Se utilizó la excusa del narcotráfico para tratar de romper la columna vertebral de las resistencias democráticas de los pueblos de América Latina. Entonces, no hay que tomárselo a chiste esto que está pasando. Además, este tipo de cosas cuentan en la Argentina con el aval de grupos comunicacionales a los que hace tiempo ya se le cayó la careta democrática y que se han transformado en un partido también. Un partido que no va a elecciones, pero genera las condiciones materiales para que esas elecciones vayan hacia un lado o hacia el otro. Instalan candidaturas, las desinstalan. Le hacen las cosas más difíciles a algunos y más fáciles a otros. Y esto no se explica por la libertad de expresión. Se explica por la libertad de empresa. Son empresas con terribles cañones comunicacionales de los cuales pueden instalar, por ejemplo, una encuesta que hizo Poliarquía. Poliarquía de Alejandro Katterberg hizo una encuesta en la que a 40 años de la democracia se le pregunta a los consultados cuál es la imagen de las instituciones a 40 años de la democracia. Y esto lo publica el diario Clarín ayer. Y lo publica el inefable Daniel Santoro. Y el título de la nota dice: las Fuerzas Armadas tienen la imagen positiva más alta y los partidos la más baja a 40 años de democracia. Y yo me pregunto, ¿hay algún tipo de nexo, de vínculo, de relación entre el autor de esta nota
La nota en sí. Y esta situación que estamos viviendo, que tiene carácter inédito, no se vivía desde el menemismo. ¿Estamos viviendo en un tiempo de neomenemismo acaso? Tiempos de menemismo en los que se reivindicaba una teoría que eran dos demonios que habían sido indultados por el presidente. Estamos avanzando hasta a un nuevo tiempo en el que se recuperan parte de esas historias y se reeditan, poniendo nuevamente a las Fuerzas Armadas o de Seguridad por encima de la valoración social que tienen otras instituciones. Porque si me dicen la valoración social es positiva con los médicos o con los enfermeros después de una pandemia, y yo diría que sí, que tiene lógica. Si me dicen que las instituciones, como por ejemplo la escolar, está en crisis desde ya, pero nosotros vimos también el esfuerzo que hicieron muchos maestros, muchas maestras, en una etapa oscura de la historia. Bueno, tendría cierta lógica, más allá de las insuficiencias. Ahora, percibir que son las Fuerzas Armadas las que tienen una imagen positiva. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas? No estoy diciendo que estas Fuerzas Armadas sean las mismas que la del golpe, la dictadura. Quiero creer que después de tantos años y después de tanto cambio de programas de estudios, eso ha cambiado, ya no es igual. Pero sí me da mucho que pensar. ¿Para qué históricamente los grupos dominantes, el poder económico, ha utilizado a esas Fuerzas Armadas y de Seguridad? Y las ha usado históricamente para reprimir a su pueblo y para instalar gobiernos que recortaban derechos, que recortaban las libertades, que atacaban nada más y nada menos que la convivencia democrática. Por lo tanto, yo veo que hay algo que se está armando, veo algo que se está generando y que no es nada bueno, ¿eh? Acá estamos en presencia realmente de una derecha que está a 5 minutos de reivindicar abiertamente el genocidio y estamos a 5 minutos de que una sociedad, la misma sociedad que puso al fenómeno de la película Argentina 1985 a rodar por el mundo y que fue capaz hace 40 años de hacer ese juicio histórico, entronice en la Casa de Gobierno a un reivindicador abierto del genocidio. Esto puede pasar. Está pasando. Institucionalmente legitimar el negacionismo es volver al infierno, es volver a abrir la puerta del infierno. Alguien me dirá, no, bueno, pero lo que pasa es que estamos mal, la economía está mal. Otro dirá, esto es la República de Weimar. Otro dirá, la gente no cree en nada. La política tiene una imagen muy baja frente a la sociedad. Como si esto fuera natural, si estuviese dado por un cataclismo climático. La destrucción de la imagen de la política esencialmente obedece a corporaciones que la quieren dinamitar en complicidad con políticos que no tienen palabra, pero sigue siendo el instrumento indispensable para vivir en una democracia. No se vive en una democracia gobernado por negacionistas o defensores de genocida. La democracia está en riesgo cuando eso ocurre, cuando eso sucede. ¿Qué pasó desde Argentina 1985 hasta ahora? Bueno, pasaron muchas cosas. Entre otras, me da la impresión que lo que pasó es que la sociedad se empezó a acostumbrar a ciertos discursos de odio, a ciertos discursos de violencia, a ciertos hechos de violencia. Tenemos hace un año una vicepresidenta a la que quisieron matar y lo único que está garantizado en la Argentina es la impunidad. Bueno, ¿qué clase de democracia es esta? Ya ni siquiera es imperfecta, está descosida. ¿Qué clase de democracia es la que no puede garantizar ni siquiera la seguridad de la vicepresidenta? Si no pueden garantizar la seguridad de la vicepresidenta, ¿por qué en los barrios va a estar garantizada la seguridad del pueblo? ¿Cómo no van a matar gente en las calles? ¿Cómo no se va
a instalar el delito. ¿Cómo no va a estar el narco detrás de cada cosa que sucede en los conurbanos de las grandes ciudades? Porque lo que se termina rompiendo con estos discursos es la legitimidad democrática y lo que se termina rompiendo es la confianza en la democracia. Después la gente se agarra la cabeza y dice, yo no sé, yo no fui, yo no sabía. Pasan del algo habrán hecho a yo no sabía. Y después se vuelven los primeros defensores de la democracia, tardíamente. Hay que tratar de hacerlo antes. Así no tenemos las consecuencias de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Todavía estamos buscando casi 300 chicos, ¿no? Más de 300 chicos apropiados durante la dictadura, ya serán grandes, tendrán mi edad, 50 años. Y eso está pasando. Esos desaparecidos son desaparecidos que están vivos. Están vivos y son desaparecidos. Es una deuda enorme que tiene la democracia. Pero es una deuda enorme que se va a seguir agrandando. Si estos discursos negacionistas llegan a las instituciones y se instalan, no tendrían que haberlos dejado votar como diputados. Ni a Milei ni a toda esta casta. Estos son la verdadera casta. Reivindicar a violadores, torturadores con picana, gente que robaba bebés, no te construye una mejor democracia ni te hace una dirigente democrática, todo lo contrario. Y estamos en esa instancia. Este es el tiempo que corre. Y han fallado todos, ¿eh? Y han fallado también los medios de comunicación, porque los medios de comunicación que ya sabemos se han incorporado a este torrente, porque sabemos también que cuando gobernaban y tiraban de los aviones a nuestros compañeros, ellos se quedaron con la mayor fábrica de papel de la Argentina. Lo sabemos. No importa lo que diga la justicia. Sabemos que una cosa fue posible gracias a la otra. Y nos hemos ganado el derecho de poder decirlo. Y también de decirlo con un único fin. Y es que no se vuelva a instalar en la Argentina la lógica de la eliminación o de la supresión del otro. Que no se vuelva a instalar en la Argentina el lenguaje de la violencia. Que no se instale en la Argentina el lenguaje de la violencia y también la del Estado ausente, porque cada vez que el Estado se ausenta, allí aparecen organizaciones o bandas criminales, muchas veces, como ocurre en América Latina, financiada por el narcotráfico, que revienta la cabeza de los pibes, pero que también rompen los tejidos sociales que se hacen en los barrios. Y una vez que eso ocurre, estamos a merced de cualquier cosa, incluso de degenerados que son capaces de reivindicar la mano dura como sinónimo de hagan cualquier cosa, porque si suprimimos y eliminamos a una generación de pibes y pibas, el país va a ser mejor. No, fue peor, fue peor. Me quedo con esa sociedad que luchó contra el 2x1 de la Corte, que fue con sus pibes y con sus pibas a ver Argentina en 1985. Me quedo con esas madres y con esas abuelas a construir otra Argentina, porque la que están impulsando desde estos sectores es una Argentina de terror. Es la Argentina del terrorismo de Estado. Un país unido por la radio.